Let's lose me, baby. No, yeah, you, baby. Back, you groovy, baby. In, let's make a movie, baby. Time, excuse me, baby. Let's, yeah, you, baby. No, you groovy, baby. Back, let's make a movie, baby. Time. It's Mr. Worldwide, Agent A, reporting live from Cape Canaveral. Pues amigos cibernautas, estamos de regreso y pues ya que no nos pusimos de acuerdo, y además eso es muy bueno para los debates, para que la visibilidad es mejor, no, que no nos pusimos de acuerdo al final después de debatir el tema de Manny Pacquiao con Márquez, ¿no? Pues ahora nos vamos a un asunto internacional, compañero Memo, y tiene que ver precisamente con una declaración del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en donde no descarta la posibilidad de darle asilo a Assad, que es el presidente de Siria, un país que está en guerra civil y en donde se le acusa al presidente sirio de pues un genocidio, ¿no? Entonces, pues tú como internacionalista, una vez que estamos observando la nota, te quería preguntar cómo ves el asunto, porque pues de alguna u otra forma, esto que hemos venido platicando durante todo este año que tenemos aquí en el canal, es la reconformación de las relaciones una vez que desapareció la Unión Soviética, cómo hay un reacomodo internacional, y pues sí fue una declaración que sorprendió a más de uno, ¿no? Fíjate, Mauricio, que precisamente por eso que acabas de mencionar, decidí que habláramos de esta nota, porque finalmente demuestra lo que hemos venido platicando, Mauricio, de esta recomposición de los bloques mundiales que existen, y que estos bloques pues no precisamente tienen que ver con una cercanía regional, ni precisamente con una ideología política, sino precisamente con un pragmatismo que están encontrando los países en su política exterior, y donde se están formando bloques muy claros de países cuya política o han sido en cierta forma agredidos por Estados Unidos directamente, o por otra parte sus gobernantes no coinciden con la política de Estados Unidos. Y ese es el caso, por ejemplo, y lo veíamos cuando rápidamente, ¿te acuerdas cuando vino el presidente de Irán a hacer sus visitas de Estado, y los países que seleccionó precisamente, que fueron Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, ¿no? Y ahora dentro de ese grupo pues se está uniendo Ecuador. Y es que en Ecuador, fíjate, Mauricio, que hemos ya grabado algunos videos sobre este país en materia de asuntos internacionales, porque su política exterior sí está reflejando un activismo, o al menos una parte diferente a lo que se tenía acostumbrado en América Latina, independientemente de que su ideología sea de izquierda, del presidente Correa. Pero mira, ahí en repetición de los sucesos que han venido aconteciendo en Ecuador, ¿te acuerdas, por ejemplo, que sufrió un atentado? ¿No? Y se dijo que fue la CIA, que fue parte del FBI, que fue dentro del mismo gobierno para tirarlo, un grupo de derecha, etc. Por otra parte, hubo otro evento que fue significativo, y que ahí inclusive grabamos un video en nuestro canal, que decíamos, pues Ecuador se aventó el tiro, en el sentido de que, si te acuerdas, Mauricio, cuando estaba el juicio a Julian Assange, ¿no? De darle asilo a la embajada de Ecuador en Londres, y hasta el momento ahí sigue Julian Assange. Otra que muy significativa, y me pareció muy interesante esa propuesta, porque nadie en el mundo se atrevió a hacerla, Mauricio, fue denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a Israel, y ante la Corte Penal Internacional al primer ministro de Israel, por una situación de genocidio de lo que estaba pasando con Palestina. Y nadie se atrevió a alzar la voz, porque muchos enfermos dijeron, bueno, ¿y por qué ahí nadie le dice nada a Israel? Porque es un fuerte sociopolítico, comercial, económico, etc. Y por la comunidad judía que hay en determinados países, como el nuestro, como en Estados Unidos, etc. Y Ecuador sí lo hizo. Y ahora, Mauricio, pues esta nota no es menor, porque precisamente un país que ha estado en la mira de Estados Unidos ya desde hace años, antes de que llegara inclusive W. Bush, cuando lo puso, fíjate, W. Bush, o Bush hijo, lo puso en los países del eje del mar, junto con Irak, Afganistán, Irán, Corea del Norte y Siria. Entonces eran esos países objetivos para Estados Unidos tumbar a ese tipo de gobernante. Y ahora lo de Ecuador es decir, bueno, pues en días pasados había dicho el primer ministro de Ecuador que a ningún ciudadano de Sirio, no precisamente porque fuera el presidente, sino que ningún ciudadano sirio había pedido asilo.
Y hoy, en la nota que aparece en muchos medios, en el Universal, por ejemplo, y en otros tantos, dice el mismo presidente que efectivamente ha tenido, o sea, desmintiendo a su propio primer ministro, que ha tenido negociaciones con el mismo al-Assad para pedir un posible asilo político en Ecuador, o a lo mejor no sé si tenga embajada en Ecuador ahí en Siria, pero sí se maneja ese posible asilo político al Assad, lo cual pues sí marcaría pues ya una diferenciación de Ecuador frente a lo que está pasando con Estados Unidos, si te fijas, ¿no? Sí, y sobre todo los acontecimientos como lo citaste, que ha venido uno tras otro, y que aquí el asunto es lo que comentábamos también con el asunto de las estatuas de Azerbaiyán, que era el activismo político protagónico que otros países han tenido, mientras México ha estado sumergido precisamente en errores como este que se cometió, en donde para irse, Patricia Espinosa un día antes declara que ella no la habían consultado la gente del gobierno del DF respecto a las estatuas. O sea, más estúpida no podía haber sido. O sea, si tú eres la secretaria de Relaciones Exteriores y tú estás viendo eso, pues lo que haces es inmediatamente un comunicado al gobierno del DF, oye, fíjense con esto y eso otro. Pero además, esa es la parte. ¿Con quién entonces hace relaciones internacionales? Aquí estamos viendo una política internacional consistente. Sí. Consistente. Al menos no sabes si, bueno, yo no sé qué tantos beneficios traerá, porque a lo mejor puede traer bloqueos económicos y etc., ¿no? Sí, pero es coherente. Es coherente. O sea, va dando. Así es. Va dando pasos. Entonces, es lo que México no tuvo con los gobiernos panistas. Que nomás con las estatuas se volvió todo un show. Y ahorita, por ejemplo, ahora el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le va a tocar ir a hablar con la gente de Azerbaiyán para el control de daños. Sí, el asunto. Y es insalvable, ¿no? No, es insalvable porque, oye, pues, si te acoges a un convenio en donde está perfectamente determinado y ahora resulta que dice mi mamá que siempre no. Es que Azerbaiyán con una mano en la cintura dice devuélveme el dinero. Y lo que para que ya está, pero entonces devuélveme el dinero otra vez. Eso sería lo menos costoso. Pero yo creo que no va a ser nada más el asunto del dinero, sino que puede haber una ruptura, Memo. Una ruptura que no tendría tenido ningún sentido, pero es parte de esto. Sí. O sea, la realidad es que si ves a un Corea consistente, congruente en su política exterior, y ahí va, con los costos que pueda tener. Pero además no solamente es Ecuador, ¿no? Sí, es que eso es lo que es la siguiente parte que iba a comentar, y que ya con esto a lo mejor concluiríamos este video para analizarlo, Mauricio. Es esta relación, fíjate, Venezuela con Irán, Nicaragua con Irán, Bolivia con Irán, ahora se suma Ecuador, que ya sabemos que es, pues ahí traen su alianza Bolivia, Venezuela, Ecuador, ese triangulito, con Cuba, y luego por ejemplo ellos mismos con ahora Siria, ¿no? O sea, es interesantísimo y a mí se me hace muy destacable, inclusive para estudiarlo como fenómeno internacional, o sea, para inclusive un estudio de tesis, etc., para darle más profundidad esta relación de países latinoamericanos, Mauricio, con los países musulmanes, al sentirse en cierta forma agredidos, amenazados, etc., por la política de Estados Unidos que lleva, sea la de Bush, sea la de Obama, pero ellos están formando esa alianza, no sé si sea formal o informal, no sé si haya acuerdos por debajo, yo no he visto, o sea, he visto acuerdos energéticos, por ejemplo, pero no he visto así un acuerdo pues, político o militar de profundidad entre cada uno de ellos, no sé si eso exista, pero lo que sí se ve es que hay pues una parte política ahí que está prosperando, y una alianza informal, por así decirlo, entre estos países de Medio Oriente que están en una zona del mundo y los países latinoamericanos que prácticamente están en otras. Y que además, como lo has comentado, China y Rusia hacen su papel y juegan sin verse, ¿no? O sea que esa es una parte importante, porque no hay que olvidar que además nuestro continente, en la parte del sur de nuestro continente, pues es un mercado atractivo en muchos aspectos, desde aspectos energéticos hasta aspectos ecológicos, que bueno, ahí está toda la Amazonía, en fin, es muy interesante ver cómo se está dando esta recomposición, y bueno, pues era destacable esta nota, y por eso, como bien comentas, planteaste de que lo viéramos. Y pues amigos cibernautas, cualquier comentario por favor no dejen de hacerlo, por favor.
una petición, si les gusta el video, pónganle ahí me gusta o suscríbanse al canal, que es algo que nos permite hacer la retroalimentación respecto a lo que estamos haciendo por acá. Así que pues amigos cibernautas, regresamos. Back of my mind, but to understand the future, we have to go back in time.